Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Milagros Quispe. Soy coordinadora de Perú Sin Ecocidio y estoy aquí para acompañar en un encuentro muy especial en el marco de la COP24 del Acuerdo de Escazú. Hoy celebramos un encuentro coorganizado entre Stop Ecocidio Internacional y la productora Cactus Cine. Una canción para mi tierra, arte, defensa ambiental y derechos de la niñez frente a los agrotóxicos. Bueno, quiero empezar agradeciendo a quienes nos acompañan. Eh, por un lado está Mauricio Albornoz, él es director del documental. Tenemos a Ramiro Lescano, protagonista de la película. Y entre las voces expertas en ambiente y en estrategias para la protección efectiva de la naturaleza están Constanza Soler y Denise Alonso. Por otro lado, nos acompañan desde España Mayra y Víctor, la dupla mágica del área de comunicación de Stop Ecocidio Internacional. Asimismo, quiero aprovechar en comentarles que ellos estarán recibiendo desde ya sus preguntas por interno. Bueno, entonces empezamos. Primero que nada, mil gracias por eh, permitirme este espacio. He tenido la oportunidad de reunirme con ellos, con el equipo que hoy nos acompaña previamente y hemos conversado. Así que ha sido de verdad muy valioso tener esta conversación previa. Y hoy van a conocer un poco más sobre la película, detalles de antes, durante y después, ¿por qué no? Asimismo, hablaremos sobre temas de defensa del medio ambiente. Entonces voy a comenzar con presentar a Mauricio Albornoz, quien es el director, es guionista y productor audiovisual. Él también se desempeña como docente en la Universidad Abierta Interamericana. Está formado en diseño de imagen y sonido en la Universidad de Buenos Aires. Ha trabajado en roles clave dentro de la industria audiovisual. Entre sus trabajos más recientes como director se destacan la serie documental Ara San Juan, el submarino que desapareció vía Netflix y el largometraje documental Una canción para mi tierra, premiado en múltiples festivales, de los cuales nos va a ir comentando, son festivales internacionales. Entre otros reconocimientos, obtuvo el galardón a Mejor Película Ambiental del año 2025, otorgado por el Green Film Network. Asimismo, ha participado en diversas producciones para Red Bull TV y para la televisión pública argentina. Actualmente se encuentra en etapa de postproducción de su nuevo largometraje documental No soy un yo. Bueno, a la vez quiero empezar también eh, presentando a Ramiro Lescano, ya que vamos a ir haciendo unas preguntas en bloque. Y bueno, Ramiro Lescano es licenciado en Psicología, Filosofía y Ciencias de la Educación y se desempeña como docente en el Instituto Superior de Profesores Mariano Moreno en Belville, Córdoba. Eh, es creador y coordinador del proyecto artístico educativo ambiental Canciones Urgentes para mi Tierra, una iniciativa que busca promover la conciencia ambiental a través de la música en escuelas rurales. En este marco ha trabajado como músico, compositor y productor junto a estudiantes y más de 500 artistas internacionales, dando lugar a algunos álbumes como Canciones Urgentes para mi Tierra en el 2019, Mensajes de Tierra Adentro 2024 y La Última Trinchera en el 2026. En el 2023 impulsó el Concierto Urgente para mi Tierra, un festival ambiental que reunió a reconocidos músicos en coro de 150 niños y a miles de asistentes. Bueno, además desarrolla tareas de formación docente y gestión cultural.
promueve proyectos que articulan arte, educación y compromiso social. Su trabajo se distingue por integrar creatividad y pedagogía con una fuerte vocación transformadora. Bueno, como saben, tenemos un coloquio, un pequeño conversatorio, pero antes vamos a transmitir un breve resumen de la película de la cual estamos comentando. Así que me avisas, por favor, Mauricio, si ya podemos transmitirla. Vamos a empezar con una, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Yo tengo frío. ¿No era así? Va de nuevo. Yo tengo un tío que se llama Mario, muy divertido y es veterinario, cura los males de los animales. ¡Hey! Tío Mario, veterinario, tío Mario, veterinario. ¡Hey! Madre, óyeme, mi plegaria es un grito en la noche. Madre, mírame en la noche de mi juventud. Oye, toda la lista de temas, no me sé ninguno. Hay que disponer de este tipo para tocar un par de temas. Va, aprovechémoslo, saquemos temas nuevos. ¿Qué quiere hacer? No sé, algo para recordar. 68 Qué lindo. Esa estaba en sol, creo, ¿o no? Un tema. A ver. Está en sol do y re, creo que era. Sol. Sí, Sol de Re. Para el maestro Gustavo. Que me digan dónde fueron en aquellas noches malas en que aún guardaron tantos años sus guitarras. No sé qué fue de mí, no sé qué fue de mí en el silencio de sus voces. Sí, mira, acá estoy justo con el mapa. Es por la ruta 3. Dale, perfecto. Bueno. En un rato nos vemos allá entonces, dale. Un abrazo. La idea es ir y conocer la escuela. Es una escuela rural. Queda yendo a Pose, ya en Pose, 3, 4 kilómetros o menos, no sé. Y después entrando, ¿sí? Sería para la mano izquierda de la ruta unos 4 o 5 kilómetros. Es una escuelita vieja, linda. Un camino bastante largo. Me voy en la moto. Está en la última, la moto esa. Y bueno, nada, ya sé. Bueno, pero la voy a acondicionar, la voy a acomodar y partiré. No fue fácil que vos llegues acá porque resistencias hay. Y lo que la comunidad quisiera es que vos trabajes las marchas, trabajes los himnos, cantes esas cosas. El himno nacional, el himno de Sarmiento, el himno Mi Bandera. Estás en un lugar que es de gente que tiene arraigo patrio, si se quiere el término. No sé cómo expresártelo, decírtelo justo. Y eso es el ideal que sería para que vos entres y la comunidad te permita entrar. Bueno, ¿cómo les va? Bien. Bien, bueno, me alegro mucho. Yo soy el profe Ramiro. Vengo a traerles música, soy profe de música y vengo a cantar canciones, a que aprendamos juntos.
Yo hoy traje este instrumento. ¿Saben qué instrumento es? La guitarra. La guitarra. La guitarra criolla. A mí me gusta tocar otros tipos de guitarras también, ¿sí? Pero bueno, hoy traje esta para poder cantar un pedacito de esta canción. ¿Quieren escucharla? Sí. Fue la lucha, tu vida y tu elemento, la fatiga, tu descanso y calma. Mira, con audio y todo. Hola Silvia, ¿cómo estás? Silvia, hoy voy a aplicar herbicida. El combo es fuerte, así que tengo que buscar un horario en el que no estén los chiquilines en la escuela. Capaz que hoy pueden terminar un rato antes y hacemos unas pasadas porque necesitamos viento norte para no quemar nuestros arbolitos. Sí, ¿y dónde es? Me ¿En qué pasó la campo? receta. Y acá al lado, bien pegado a la ¿Este que escuela. está acá? Sí, bien pegado. Entonces yo te propongo que trabajemos, si ellos van a venir tipo a las 6, trabajemos hasta las 5 y nos vamos. Ayer en Cañaveral, el lote de frente estaban formando un avión. ¿Acá en la escuela? Líquido. Sí, ahí en el cadáver. Acá al frente. Acá. ¿Y ustedes qué hicieron? ¿Qué pasó? Nos metimos adentro. Sí. No tuvimos nunca. No tuvimos partido. ¿No tuvieron? No tuvimos partidito ahí. No fuéramos allá afuera por el olor. Sí, los aburrimos. Sí. Veneno. Veneno. El veneno no hace mal al cuerpo. Sí. A la señora le empezó a doler la garganta, porque hace mal eso. La cabeza. La garganta, cabeza. todo. El avión estaba fumigando y hacía mucho olor a líquido. A mí me ardía la nariz, a él le ardía la cara y a él no sé, porque nunca me dijo. Mi dolor de cabeza se... Desde la escuela rural, ¿vos Sí. crees que a nosotros alguien nos va a respetar acá? En realidad eso es ser invisible. Imagínense un escenario en el medio del campo con estos niños y niñas cantando juntos. ¿Qué les parece si escribimos canciones y hacemos un gran concierto acá en el campo? Un gusto. Un gusto ambiental. Para escribir una canción, ¿qué necesitamos? Poesía. Acá hay rock and roll, ¿eh? Se armó la banda, ¿eh? Si digo avión fumigador, Carancho. me gusta eso, ¿eh? Carancho de metal. Entre todos, armamos una sola voz. Carancho de metal. Quizás buscar alguna idea puede ayudarnos a que otros artistas, al ver esas fotos, al ver esas imágenes, se sumen también al proyecto. Vos serías George Harrison. Yo creo que ahí estamos, ¿eh? Sé que la foto hizo ruido en un montón de lugares. Me van a colgar a un aviador. Dijo, si ustedes lo hacen, nosotros pasamos con los aviones y tirando agua arriba del concierto. Eso es amenaza, ¿eh? Estamos confrontando con grandes corporaciones y es así. El tema es, ¿qué hacemos? Buenas, buenas. Queremos salir al campo y respirar. ¡Aire puro! Yo digo que es la primera vez que veo un proyecto así de estas características. Nunca se hizo. Y la logística de todo eso. Bueno, después vemos.
emoción ver a los niños y niñas participando de forma colectiva y dando mensajes urgentes, ¿no? A través de la película y la canción. Bueno, yo quisiera comenzar preguntando a Ramiro en esta oportunidad respecto a, bueno, en realidad yo tenía una curiosidad que se la hice mención a Mauricio, pero ya que tenemos acá visitas de diferentes países, quería preguntar, ¿no? La canción emblemática de la película tiene como título Carancho de Metal, un título poético y auténtico, pero debo confesar que cuando lo escuché pensé que se trataba de un zancudo. Entonces, para facilitar la imagen visual de las personas que nos acompañan, ¿podrías decirnos, por favor, qué es el carancho? Hola, ¿cómo les va a todos y a todas? Bueno, muchas gracias por la convocatoria. El carancho es un ave de rapiña, ¿sí? Es un ave que además de volar es una de las aves que más camina, ¿sí? En el terreno. Y bueno, come animales muertos y es un ave también depredadora, ¿sí? En el campo. Entonces, como la idea era buscar buscar desde la metáfora, desde la poesía, algo que pudiera tener que ver no solamente con el avión fumigador, sino con los pulverizadores que van por tierra, ¿sí? Entonces pensaron los alumnos que podía ser el carancho, digamos, el que representara un poco a esas maquinarias en realidad, ¿sí? Así que por eso el título de Carancho de Metal. De acuerdo. Hay una metáfora que parece bastante singular que aparece en la pizarra, incluso escuela, isla, campo, mar verde, ¿no? Y el fumigador, el carancho de metal, que me parece espectacular. Y bueno, lo otro es preguntarte, mira, me gusta mucho la película, en realidad, en varios sentidos, la narrativa visual, poética, es muy potente. Pero quiero mencionar una pequeña frase que dice, son nuestras armas más poderosas, un niño, un maestro y un lápiz pueden cambiar el mundo. Esta es una frase de Malala, que fue Premio Nobel de la Paz, ¿no? Es muy conocida ella. Y en la película podemos decir que un niño, una niña, un maestro y una canción pueden cambiar el mundo. ¿Qué armas poderosas nos ofrece el arte? Totalmente, totalmente. Yo soy un convencido de que el arte es una poderosa herramienta de transformación social, sin dudas, de que el arte puede rescatar lo poco que nos queda de humanidad en este mundo, ¿sí?, desquiciado en el que estamos viviendo hoy, justamente. Así que apostar al arte no solamente como formador, sino como un lugar en donde nada nos puede hacer daño y en donde podemos construir conciencia, en este caso, ¿sí? Desde un lugar creativo, desde un lugar que evita la violencia, sino que propone el diálogo, que propone el debate, que propone el abrazar las disidencias incluso, para poder construir, porque entendemos que si no es desde ese lugar, desde la educación, desde encontrar a la persona que piensa diferente y tratar de convocarlos para poder intentar aunar criterios y considerar de que la vida siempre va a ser más importante que cualquier mezquindad, ¿sí?, económica, ¿sí? Me parece que eso es fundamental, ¿sí? Me parece que hay postulado en el que todos tenemos que estar de acuerdo, pero bueno, vivimos en un mundo donde, como decía un músico, es más importante tener que ser. Entonces, bueno, yo creo que no hay mayor acto de optimismo que reconocer en el mundo en el que estamos, ¿sí? Por eso una de las canciones del último disco se llama Este mundo es un espanto, cantamos para que no duela tanto. Y bueno,
son niños los que cantan, pero no por eso hay que romantizar, ¿sí? Y hacer una apología de la felicidad. Son niños que cantan, qué lindo, tenemos un mundo maravilloso. La verdad es que no tenemos un mundo maravilloso, ¿sí? Y está bueno de que las canciones tengan optimismo, que puedan contar sobre nuestros sueños y nuestras utopías, pero también que tengan un piso de realidad que sabemos que no es el mejor. Si ellos lo pueden expresar a través de canciones, es una manera también de exorcizar eso que nos duele, que nos lastima, no solamente nuestras problemáticas, sino las problemáticas ambientales a nivel mundial, ¿sí? Porque el proyecto no aborda solamente nuestras problemáticas, que en este caso una de esas problemáticas es los agrotóxicos, sino que es totalmente diverso y amplio. Así que bueno, coincido, el arte es la herramienta, ¿sí?, fundamental en la cual nosotros hacemos pie para poder llevar estas canciones urgentes. Excelente. Bueno, la otra vez, justamente hablando sobre el tema de la creatividad, escuchaba que la confusión es enemigo de la creatividad. Y bueno, yo estoy de acuerdo con eso también, ¿no? Y en ese sentido, creo que los niños tienen la claridad que los adultos no tenemos. Y frente a esto, quería preguntarte, ¿qué te han enseñado los niños y las niñas de las escuelas rurales? Yo creo que uno nunca deja de aprender, por suerte. Como docente uno tiene que estar permeable y entender que uno va a la escuela a aprender también. Yo humildemente lo que aprendí aprendí a volver a soñar, porque los adultos vamos perdiendo esa capacidad de soñar y de proyectar utopías, ¿sí? El proyecto es una gran utopía hecha realidad, más de 500 artistas de todo el mundo cantando con escuelas rurales y pequeños pueblos que de alguna manera somos como invisibles, ¿sí? Para la gran mayoría. Por la distancia en que estamos de las grandes capitales, por la infraestructura, por un montón de cuestiones. Pero bueno, el proyecto hoy es una realidad, tiene 3 discos, tiene talleres, tiene música, tiene videos, tiene arte, tiene dibujos y tiene, bueno, la fuerza de una comarca, una comunidad grandísima que nos trasciende, por supuesto, que me trasciende a mí, nos trasciende a todos. Ya el mensaje ya no es nuestro, sino es de todo el que quiera apropiarse de esas canciones y poder llevarlas a su territorio y poder resignificarlas, ¿sí? Yo creo que uno de los desafíos es que cada uno desde su lugar pueda resignificar estas canciones. Así que uno nunca deja de aprender. Yo, por lo menos, he aprendido muchas cosas, pero una de las que he aprendido es volver a soñar, ¿sí?, y a proyectar eso que hoy nos parece imposible. Hoy la palabra utopía parece una mala palabra en el mundo tan pragmático en el que vivimos. Bueno, hoy más que nunca hay que levantar las banderas de la utopía para, bueno, a través de esa utopía que nos guía desde el horizonte, poder proyectar lo que todos queremos, que es un mundo más sano y más justo para todos. De acuerdo. Y bueno, justamente hablabas sobre lo que quieren decir las infancias, ¿no? Nosotros hace unos años conocimos la historia de Greta Thunberg, una niña que con unas trenzas salió afuera de su colegio con un pequeño cartel que decía huelga estudiantil. Esta niña ahora es ya una joven, sigue siendo activista y decía palabras fuertes, ¿de acuerdo? Que nos han hecho reflexionar a los adultos, por supuesto. Y pienso que, así como ella, definitivamente ha ido creando también un movimiento que muchos conocen, Viernes por el Futuro, que es una forma de que los jóvenes, los adolescentes se involucren en estos temas. Para mí ha sido interesante cómo se abordan estos temas con los niños, porque generalmente pensamos que ellos, como son pequeños, no deberían de hablar de temas tan crudos o temas sociales. Eh, ¿Qué nos quieren decir las infancias, en resumen? ¿Qué crees que nos quiere decir ahora puntualmente las infancias? Yo creo que
hoy en esta era de la hiperconectividad, donde un niño puede acceder a un montón de información buena y mala, ¿sí? Yo creo que ellos perciben y saben que estamos en una crisis en términos generales, ¿sí? No solamente climática, sino de valores, general, ¿sí? Los grandes mandatarios están impulsando guerras insensatas en todo el mundo, por apoderarse no sé si de recursos naturales, sino de bienes comunes muchas veces, como el agua y demás. Me parece que es terrible. Y ellos, bueno, son parte también de esta coyuntura y ellos tienen la sensibilidad para poder hablar de estos temas y ser totalmente francos. Bueno, la idea es después, a través de la alquimia que propone el arte, de tratar de transformar esos mensajes en música, en arte, en dibujos, en canciones, para que perduren de algún modo, ¿sí? Lo que pasa en el aula es mágico y esas palabras y esas inquietudes que los niños y las niñas expresan. Después, bueno, el desafío es del docente y de la comunidad de transformar todo eso en una obra que luego nos trascienda, ¿sí? Y que pueda representar a otros también. Y yo creo que ese es el gran desafío y es lo que muchos docentes hoy están haciendo también a través del proyecto, descubriendo el proyecto y apropiándose de las canciones y tratar de resignificarlas y de seguir generando contenido, ¿sí? Que aborde otras temáticas, no solamente ambientales, sino sociales. Como digo, hoy me parece que la crisis es totalmente que nos desborda, ¿sí? Y bueno, hoy más que nunca el arte me parece que es un ancla importantísimo para poder pararnos ahí y empezar a cuestionar y a generar debates totalmente necesarios y urgentes en el mundo en que vivimos. De acuerdo. Bueno, por otro lado también me gustaría que pudieras compartir los desafíos y resistencias que ha tenido el proyecto. Sabemos, no con detalles, por supuesto, que ha habido una censura muy grande y probablemente se pensaba en ese momento que el proyecto no iba más, ¿no? Y se trató de silenciar de alguna manera la voz de los niños y obviamente el proyecto en general. ¿Podrías contarnos un poco de esa experiencia? Con respecto a esa experiencia puntual, yo creo que son más las cosas positivas que negativas, porque el proyecto, al abordarse estas problemáticas desde el arte es un tamiz maravilloso que rompe muchas barreras, ¿sí? Rompe muchas barreras y hemos tenido algunas resistencias cuando quisimos hacer el concierto acá, en mi pueblo, pero las pudimos sortear, ¿sí? Fueron difíciles porque, bueno, estaba la posibilidad de no hacerse el concierto y por supuesto que hablar de estas temáticas como otras temáticas, ¿sí? que tocan intereses que tienen que ver con lo económico, que tienen que ver con una estructura, con un modelo, ¿sí? Económico, en donde está implicado un montón de personas, de familias, de instituciones. Por supuesto que genera una resistencia, ¿sí? Pero me parece que el arte ha servido para poder romper esas barreras y que las canciones por lo menos estén disponibles para el que la quiere escuchar. Si nosotros con este proyecto no se trata de imponer nada, incluso tampoco de imponer una verdad, sino de preguntarnos qué podemos hacer todos juntos para mejorar el lugar donde vivimos. Yo creo que ese es el gran desafío del proyecto, ¿sí? De que las canciones nos inviten a hablar de algunos temas que son tabú en algunos lugares, ¿sí?
por conveniencia, por ignorancia, por lo que sea, ¿sí? O por el mismo trajín diario de las preocupaciones y del mundo y la vorágine en la que vivimos, que no nos detenemos a ver por ahí las cuestiones fundamentales como, bueno, que tiene que ver con nuestra salud puntual y con la salud del ecosistema en el que vivimos y del medio ambiente. Así que me parece que el proyecto ha propuesto eso, ¿sí? Y hoy lo sigue proponiendo desde otros lugares, porque bueno, la idea es que otras escuelas, otros docentes tomen este ejemplo, si se quiere, humilde ejemplo, pero que lo puedan resignificar y que puedan generar también contenidos culturales, artísticos, para que estas temáticas sigan generando debates y entre todos podamos, bueno, hacer propuestas para mejorar el hábitat en el que vivimos. Perfecto. De verdad que es una tarea pendiente, definitivamente, y necesitamos colectividad. Yo preguntaba básicamente esto porque teniendo en cuenta que tenemos en la región varios defensores que, que lamentablemente están siendo también eh, vulnerados. Tenemos en México, en Perú, índices de defensores y defensoras del medio ambiente que lamentablemente han perdido la vida, ¿no? Y a través del personaje, que en realidad no es tanto un personaje, porque la película toca un tema real, no es ficción, pues pensaba desde ese punto, desde esa mirada, cómo estas resistencias se dan. Claro que se van dando de manera diferente en diferentes espacios y territorios. Y bueno, pero bueno, aparte de ello, bueno, has estado mencionando un poquito sobre los talleres y eventos que se están teniendo después de la película. Y bueno, no sé si alcancemos a que nos puedas contar un poquito más, porque tengo entendido que en breve también estás a punto de salir porque tienes otro compromiso. Pero Sí, pero puedo comentar, sí, los talleres consisten en visitar otras realidades educativas, escuelas rurales nuevas. Hace 3 días vengo de otra provincia, acá en Argentina, que se llama Santa Fe, de una realidad diferente, y fui a hablar y a contar cómo desde un lugar que, insisto, que parece invisible, se pudo gestar un proyecto. Y yo creo que, y fui a un instituto de formación docente, yo creo que ahí está un poco la clave también. Si los nuevos docentes, que sepan de que somos privilegiados los docentes, porque con una canción, con un libro, con un verso, con escuchar a algún alumno, podemos generar cosas muy, muy interesantes, ¿sí? Y bueno, fui a un instituto de formación docente a contar, y bueno, ese instituto habló con docentes de música y prepararon una de las canciones del proyecto, y nos conocimos ahí y nos pusimos a cantar una canción juntos sin haber ensayado antes. Y bueno, ese es el poder que tiene el arte, ¿sí? De unir, de hacer que bueno, que diferentes lenguajes, ¿sí?, coincidan, y que podamos sentir como que el arte nos abraza en esta búsqueda de esta nueva conciencia ambiental. Así que esos talleres consisten en eso, en incentivar a otros docentes y a otros actores del plano educativo a que se animen a proyectar y a través, en este caso, a través del arte, ¿sí?, a generar nuevas herramientas, ¿sí?, de resistencia, nuevas herramientas de aprendizaje, para que, bueno, esta nueva conciencia ambiental se propague y podamos construir, ¿sí?, un núcleo mucho más grande de defensores de nuestra Pachamama, de nuestra tierra. Así que ese es un poco el desafío de estos talleres. Mauri también, con la productora, está haciendo talleres de cine, que tiene que ver con cómo el lenguaje del cine también es un lenguaje importantísimo, como lo es la música, como es la pintura y demás, donde también puedo contar historias, y niños de escuelas rurales que se estén apropiando de este lenguaje
y que estén aprendiendo, me parece fabuloso, extraordinario. Y eso lo está haciendo, bueno, la productora Cactus Cine hace ya, este es el tercer año. Así que son aprendizajes que sé que los niños no se van a olvidar nunca más y eso es maravilloso. Exactamente. Esa justamente era mi pregunta final, ¿no? ¿Cómo estaban reaccionando los niños después de la película? Después de estos talleres y todo esto, el compromiso, ¿cómo les ha cambiado la vida? Mis alumnos aquí todavía no vieron la película, ¿sí? La película se estrena ahora el 30. Igual les fui mostrando algunas imágenes, lo que ustedes pudieron ver también, lo fuimos viendo. Pero bueno, la transformación es sentir que lo que ellos hicieron tiene un impacto y que perdura, ¿sí? Yo siempre les digo, las canciones nosotros, bueno, vamos a algunos dejarán de cantar, algunos seguirán cantando, algunos tomarán otros rumbos, terminarán en la escuela, harán sus actividades, pero saben que sus voces están plasmadas en un formato perdurable, ¿sí? Y de que otras generaciones, otras voces, otras escuelas, otras realidades, en otras latitudes, en otros lugares, pueden escuchar esas canciones y saber que hay mensajes urgentes para volver a reescuchar y que esos mensajes urgentes nos inviten a seguir creando, ¿sí? Para seguir contribuyendo a esta nueva conciencia ambiental. Así que bueno, ellos son plenamente conscientes de eso, los que están y los que se fueron, ¿sí? Porque siempre el lazo con el proyecto queda, porque se sienten parte de un proyecto, de una comunidad que es Canciones Urgentes para mi Tierra, ¿sí? Así que eso es un orgullo, por supuesto, ¿sí? Más allá de los resultados de la película y más allá de cuál va a ser la acogida que tenga acá en Argentina la película y demás, nosotros ya sabemos que el objetivo lo hemos cumplido, hemos realizado actividades, canciones, y una película, videos, donde hablan un poco de estos 10 años de actividad que tiene el proyecto. Así que el objetivo está para nosotros cumplido y ahora todo lo que viene es, bueno, poder desandar este camino para que otros puedan apropiarse un poco del contenido del proyecto. Maravilloso, de verdad que maravilloso. De verdad que es un gusto para mí, un placer, de verdad, escuchar directamente, conversar contigo. Yo me emocioné muchísimo, he llorado de la película. He visto también cómo te has quebrado dentro de la película. Imagino también la emoción del resultado final, porque la idea de pensar que este concierto era como un gusto ambiental, o sea, es una idea bastante loca, eh, pero se logró. Como dices, ustedes ese desafío lo supieron realizar y la verdad es que emociona muchísimo y seguramente van a tener mucho éxito en las presentaciones que vengan el 30 de abril, por ejemplo, en Argentina. Ojalá, ya me irá comentando Mauricio luego respecto a otras salas, de repente en Perú o en otro lugar. Y bueno, te agradezco muchísimo, Ramiro, por el espacio, por el tiempo. Espero que podamos coincidir en otra oportunidad y seguir conversando. Pero, a ver, quisiera saber, Mayra, si es que tenemos alguna pregunta para Ramiro, aprovechando que está todavía con nosotros. Si hay preguntas internas. Está Víctor en el chat, no puede hablar, pero voy a ver si, a ver, ahí está. No hay todavía por el momento, lo dejamos como para la parte final, Okay. así que igual creo que tenemos un montón para Ramiro, yo tengo muchas, pero creo que se tiene que ir también, pero pongamos esto como un punto de un inicio, ¿no? De un largo proceso que nos dará la vida la posibilidad de encontrarnos y seguir conversando con Ramiro. Totalmente, yo les agradezco muchísimo. Sí, tengo un compromiso con un coro que dirijo porque este fin de semana son las fiestas patronales en mi pueblo
y es como el último ensayo y bueno, todas las expectativas puestas en eso y lamentablemente le decía a Mauricio que por distintas cuestiones no se puede cambiar, no podemos cambiar el día. Así que bueno, les agradezco muchísimo, gracias por la convocatoria y bueno, y será seguro hasta muy pronto. Y bueno, los dejo ahí con Mauricio, que son unos genios, ¿sí? Los chicos de Cactus, que bueno, gran parte de todo esto y de que el proyecto sea difundido es gracias al trabajo, a la honestidad y al amor que le pusieron a este proyecto. Así que Mauricio tendrá muchísimas cosas para contar también sus impresiones y cómo transitaron en esto de grabar durante 4 años, filmar, para que, bueno, hoy sea una realidad la película. Así que les agradezco y los saludo desde acá de San Marcos de Córdoba. ¿Sí? Muchas gracias, te mandamos un gran abrazo desde Muchas gracias. Argentina. Nuevamente un placer. Bueno, entonces continuamos. En este caso, por acá me llega un mensaje interno. No, todavía no hay preguntas. Ok, bueno, seguimos con Mauricio, entonces, definitivamente, otro de los grandes de esta producción. Bueno, Mauricio, quería preguntarte respecto a, ver, el proyecto empezó, tengo entendido, en el 2013 con la investigación del impacto de los agroquímicos en comunidades rurales de Argentina. Y quería preguntarte qué información arrojó dicha investigación y cuánto tiempo duró. Bueno, ¿qué tal a todos? Ahora sí, gracias por el espacio, gracias a todos por escuchar. Este, bueno, primero déjame decir que la película efectivamente se estrena en Argentina el 30 de abril para aquellos que estén en Argentina, en salas, en el Gamont y otras salas comerciales que vamos a ir contando a partir de la semana que viene en la página web que ahí la pusieron en el chat y además en el Instagram de la película, que es una canción para mi tierra.ok. Ahí van a tener información sobre tanto de la película como del proyecto. Les recomiendo realmente entrar en la página Caballeros Urgentes para militerra.com para darse una dimensión de lo que es el proyecto. Que escuchan, o sea, realmente cuesta entender y ahí lo grande, ¿no? Que se ha vuelto y siempre, nunca olvidándose que nació en una escuelita rural, digamos, ¿no? En el medio del campo, en donde como dice bien la película, como bien dice Rami, muchas veces son invisibilizados, ellos se sienten o se sentían invisibles, y de repente llegaron al mundo, ¿no? Pero bueno, volviendo como a tu pregunta, ahora sí, sí, nosotros estábamos con un interés previo desde el 2013 que nos llega de alguna forma a partir de unos periodistas como esta problemática que todavía no era tan popular, ¿no? No se hablaba tanto de los agroquímicos. Uno ahora habla de los agroquímicos, los efectos, es mucho más conocido para el público general, ¿no? Pero antes era una cosa más de, bueno, los ambientalistas o de los científicos y todavía no era masivo ese debate. Y entonces, bueno, nos empezamos a interesar sobre el tema, fuimos efectivamente a investigar, a ver, a charlar con distintos científicos y sobre todo con la gente que estaba teniendo, digamos, problemas de salud con respecto a estas fumigaciones, digamos, ¿no? Entonces, bueno, sí, y terminamos viendo mucho cosas terribles, porque sobre todo impactaba y veíamos mucho en los chicos, ¿no? Que es más terrible todavía, porque alguien con malformaciones de grande, no sé, pero que ver a un chico con malformaciones, escuchar a la mamá que dice que perdió embarazos múltiples, decir que, no sé, que tiene cáncer un niño, digo, y de repente todas esas historias eran como duras, entendíamos y queríamos hablar de eso, pero también buscábamos una historia que de alguna manera genere una luz de esperanza, ¿no? Y era todo muy abajo, realmente, que es lo que muchas veces pasa con las películas que trabajan lo ambiental o que trabajan lo social, ¿no? Que es difícil, ¿no? Porque son cosas muy, muy jodidas, muy, muy heavies, y es difícil salir de ese lugar de,
que termina la película de alguna manera y decís, uff, está todo perdido. No, nosotros queríamos un poco desde un principio decir, no, está todo perdido. Hay que ver de qué manera esto se puede cambiar. Y así fue que estuvimos 6 años buscando historias, entrevistando personajes y no encontrábamos como esto, ¿no? Y hasta que finalmente lo conocimos a Ramiro, que empezaba su proyecto. Estaba armando algunas canciones con estos chicos y bueno, a través de un contacto, como para resumir un poco, que sabía que nosotros estábamos en esa investigación, y nos dijo, che, ¿por qué no vas a ver a este maestro que está en este pueblito que me dijeron que arma canciones con los chicos, no sé? Y ahí fue que lo conocimos a Ramiro, entramos en el aula, ya 2018 te estoy hablando, 5 o 6 años después, 2018 y 2019. Y empezamos a entrar a las aulas a ver, a ser espectadores de esas clases y nos dimos cuenta que era lo que necesitábamos, ¿no? O sea, la magia que Ramiro genera ahí y o sea, que genera y que abre las puertas para que los chicos la generen en realidad, porque ellos son los verdaderos protagonistas, ¿no? Y ahí es cuando se te cambia un poco el chip. No decir, bueno, pará, no viene un maestro a decirte cómo son las cosas, no, viene un maestro a escucharte y de ahí tratar de acompañarte por supuesto, pero en este caso eran clases de música para transformar eso que vos que de alguna manera querés decir en arte, en canción. Y ahí nos dimos cuenta que era eso lo que teníamos que perseguir y con esa lógica también, como decía Rami, ¿no? Infantil, en donde no hay imposibles, ¿no? Los niños no hay imposibles, no hay nos a priori. Los adultos a priori pensamos, no, porque un concierto voy a organizar acá en el medio del campo, ¿sí? ¿Con qué plata? ¿Con qué esto? El nene no está pensando en eso, ¿no? El nene, che, bueno, dale, vamos a hacer un concierto. ¿Por qué no? Si yo no puedo verlo por la tele, lo vi, se puede hacer. Y bueno, y ahí en esa lógica, que es un poco la que trabajamos, en la que trabaja Ramiro, por supuesto, y en la que todo el equipo técnico de la película y todos los que fuimos parte del proyecto nos pusimos. Y aún en las duras, cuando peligró el concierto, cuando peligró el proyecto, yo recuerdo mucho de afianzarnos esa cosa y hablarnos entre nosotros, los adultos, y decir, che, mirá que lo vamos a hacer, ¿eh? O sea, no hay un no, o sea, cuando uno decae, ¿viste? Yo me acuerdo un productor que era un soñador hasta un momento que dijo, no, esto no se puede hacer. Digo, no, o sea, nosotros no podemos decir que no, que nos digan no, que no los otros, pero nosotros hasta el final con el sí, como los chicos, ¿no? Un poco como los niños. Y en esa lógica yo creo que se produce este concierto que es histórico, y se producen estas canciones que son históricas. Digo, si Ramiro no hubiera escuchado a ese chico que de repente señaló con el dedo a un artista de un disco que Rami les había mostrado en una clase de música, nunca se hubiera animado tal vez Rami a llamar a ese artista re mega conocido, no sé, hay más de 500 artistas internacionales de la talla de León Gieco, de Aterciopelado, Rubén Blades, Pablo Milanés, digo, estamos hablando de artistas de primer nivel, corista de Pink Floyd, de Rolling Stone, de una cosa como que no tiene límite, ¿no? Y eso es solamente por escuchar a los chicos y decir, bueno, quiero este, bueno, vamos con ese. Después si no nos responde, no nos responde, pero nosotros a priori no nos vamos a decir que no. Lo mismo que con el concierto, lo mismo con cualquier cosa. Ahora, te contaba que estaba haciendo los talleres de cine también, y es muy lindo, y también en respuesta a esto de que aprende un adulto, ¿no? En clase con los chicos, y es esa cosa de decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos, no? No, quiero una historia así o quiero filmar de esta manera, y eso a priori capaz diría, no, en el cine esto no se puede, pero no, trato de sacarme eso, trato de escuchar y explorar y aprender junto a ellos que sí se puede de otra manera, ¿no? Que no tenemos... o sea, nada, porque uno se va haciendo adulto, se va generando unas columnas, unas estructuras y después no puede salir de ahí. Y de repente un chico, siempre digo que tal vez con una frase, con una palabra, con una metáfora, te derriba esas estructuras que a vos te costaron mucho tiempo generar, ¿no? Y está buenísimo, es muy divertido además, y eso creo que también es el espíritu de este proyecto, es sumarse a la lucha, a la resistencia, decir las cosas que hay que decir, pero de manera alegre, con amor, que es la manera de los chicos, que también es fundamental eso, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo hablan los chicos? Y no, los chicos no van con el megáfono a hacer tal cosa, la protesta, esas son otras luchas que son geniales, yo admiro y hay que poner el cuerpo y perfecto. Pero este es otro tipo, que es de los chicos, nace desde los chicos y los chicos
perdón que me extienda, pero digo, siempre digo lo mismo, son también el presente, no son el futuro solamente, digo, no es una cosa que, bueno, lo vamos a instruir ahora para que en el futuro estén preparados para... No, están viviendo en el planeta Tierra igual que vos y yo, entonces tienen derecho a poder expresarse y creo que está bueno darles ese lugar y acompañarlos también en ese sentido, porque realmente... Yo soy testigo de que se generan cosas inimaginables para la mente de un adulto. Totalmente de acuerdo. Tienen que ver la película de inicio a fin para que vean todo el desenlace y obviamente todas las escenas realmente muy, muy creativas y dinámicas que los niños nos regalan. Las voces de los niños son realmente voces muy potentes y justamente en torno a eso quería preguntarte, ¿qué debemos desaprender? Porque nosotros aprendemos constantemente, pero también tenemos que desaprender para empezar a validar estas voces de los niños y las niñas, que son por ahora en muchos casos invisibles. Bien, no sé, yo digo, pero lo primero que se me viene es esto, ¿no? A pensar que porque somos adultos tenemos más razón que los chicos, ¿no? No, tenemos otro tipo de razones, otro tipo de argumentos, pero también tenemos pruebas empíricas de que no hemos hecho las cosas del todo bien, ¿no? Para llegar a donde estamos, y nuestros padres tampoco, y nuestros abuelos tampoco, digo, y así hay algo siempre que no funciona, y que, y que los chicos, digamos, también está esta idea de, bueno, heredan el mundo, de que después uno se echa el latigazo, ¿no? El mundo que heredaron, no pude hacerte a vos un mundo mejor, hijo. No, pero al menos puedo intentar que vos seas parte de esa solución ahora. No, después lamentarme porque no pude yo, como adulto, generarte un mundo mejor a vos. Vamos juntos a ver de qué se trata hacer un mundo mejor. Eso creo que es lo primero o lo primero que intentamos derribar y que yo aprendí gracias al proyecto de Ramiro y gracias a estos chicos, digamos, ¿no? Em, y después, qué sé yo. No sé, no, yo creo que te diría que es eso lo primero que derribaría, ¿no? Y el no como límite a priori, eso también es una cosa que hay que derribar, ¿viste? No existe el no como a priori, que el no que te lo pongan otro, vos no te lo pongas vos, digamos, si no es muy difícil soñar, si no es muy difícil soñar. Así que creo que es eso. Excelente, sí, es un gran mensaje. Necesitamos soñar, sentir el espíritu siempre buscando lo positivo dentro de todo. Y creo que ese es un mensaje muy poderoso, sobre todo para quienes seguimos temas ambientales, que cada vez son temas, son urgentes, pero a la vez son temas que nos afligen, ¿no? Y que nos preocupan. Y son parte también de nuestras emociones, el sentirlas como nuestras. Bueno, has contado, has resumido bastante el tema de cómo se conocieron, me encanta eso porque ha habido magia definitivamente. Y quería preguntar, nos comentaste en la reunión anterior que tenías como una estrategia respecto al acercamiento de la cámara, ¿no? En principio nuestra reacción era, uy, la película se desenvuelve de manera natural, ¿no? Y eso me pareció maravilloso y tú decías que obviamente tenía que ver con una estrategia que ustedes habían adoptado, que era hacer que la cámara esté de lejos, como con una cierta distancia. Y yo quería preguntarte, ese distanciamiento que a veces tenemos nosotros con el arte, cuando vamos a una galería de arte, vemos un cuadro y hace falta a veces alejarse para tener quizás otras miradas o miradas más expandidas de algo sobre algo. En ese sentido, ¿qué te ha permitido este alejamiento o distanciamiento de la cámara? Quizás has observado algunas cosas que, bueno, nos puedas comentar. Bueno, linda, interesante la pregunta. Yo creo que, digo, como director sobre todo, ¿no? Que el director en el cine, de alguna manera, o en la película, el rol del director es justamente tratar de distanciarse de las varias áreas que tiene el lenguaje audiovisual, ¿no? Está el arte, la iluminación, la cámara, el montaje, el guión, los actores, o en este caso los protagonistas, ¿no? Y el director un poco lo que tiene que hacer
es tomar distancia para entender todo, cómo juegan todos esos elementos. Y al entender cómo juegan esos elementos, también pensar de qué manera van a ser utilizados dramáticamente para que funcione en una película y para que funcione de manera entretenida, que eso también teníamos en la cabeza desde un inicio. Era una película, justo cuando empecé a hacer la película, nos embarazamos con mi mujer, de mi primer hijo, ¿no? Y había algo de, che, quiero que le quede esta película a mi hijo y a los chicos también, ¿no? Digo, que la pueda ver un chico como un cuento, ¿no? Era ese, ¿no? Era el típico de entrevista, de que no, que los cáncer con números y no sé qué, era otra cosa, ¿no? Salía desde los chicos y la tenían que poder ver los chicos. Y disfrutarlas y que les quede ahí con un cuento, un gran cuento inspirador, yo digo. Capaz que no, eso yo lo pensaba desde un principio, ¿no? Capaz que no cambiamos el mundo en este intento, pero al menos dejamos un cuento inspirador para aquellos que puedan tal vez cambiarlo en algún momento. Entonces, este alejamiento creo que permite un poco eso, ¿no? Decir, bueno, a ver esto, esta escena, lo que está pasando acá se pega con la que sigue y mira cómo reaccionan estos chicos ante tal cosa que sucede ahí en el aula y bueno, permitir tener cierta objetividad a la hora de tomar decisiones como más estéticas, más narrativas. Pero después la verdad es que es muy difícil, o sea, fue muy difícil. Nosotros fuimos como de lejos, o sea, o esta cosa más distante a ser parte intrínseca del proyecto. Hoy yo puedo decir que soy parte del proyecto desde hace ya un tiempo. Digo, no soy alguien que viene a filmar el proyecto. Así fue en su momento y hoy ya soy parte del proyecto. Con los talleres audiovisuales, ayudando con la página, digo, es todo porque no solo somos nosotros, sino se armó una especie de comunidad y a la cual invitamos también, o sea, invitamos a todos a que puedan ser parte, porque hay lugar para todos en hacer algo de alguna manera para ayudar, ¿no? Y como decía Rami, también estamos tratando también de brindar todas esas herramientas para que el que quiera las tome y las haga en otro lado. Nos pasó el año pasado con el recorrido en festival. El año pasado estuvimos por todo el mundo, por todo el mundo, pero más de 30 países en donde se exhibió la película en distintos festivales internacionales de cine. Y bueno, nos han invitado, de hecho he viajado con Ramiro también. Y de repente en Francia, que la pegó bastante la película, estuvo en muchísimas ciudades y muchas proyecciones, empezaban a cantar canciones, digamos, inspirándose en la película, inspirándose en las canciones de Ramiro. Reversionaban algunas canciones en Francia, ¿no? Entonces, así un poco, esa es un poco la idea, ¿no? Del proyecto y de la película, que es apenas una ventana y una pata más de este proyecto grande. Maravilloso. Bueno, el tiempo va volando. Quisiera, por favor, que nos comentes un poco lo que se viene. Sé que viene una película que está involucrada un poco sobre la temática que se ha ido abordando, pero en otro lugar y con un tema sobre Amazonía, por ejemplo. ¿Y de qué manera también podemos nosotros apoyar a esta iniciativa que han emprendido ustedes, que de verdad eh, ha empezado sin fines de lucro y igual, o sea, con las canciones y todo, sobre todo con corazón? Entonces, ¿de qué manera nosotros también podemos sumarnos y apoyar? Bueno, en primer lugar, ahí en canciones, en la página, estamos tratando de meter toda esa información de este gran proyecto para que se entienda primero y también para quien quiera colaborar, que hay un montón de gente. Nosotros la página terminamos ahora, porque así, con eso sin fines, todo es sin fines de lucro, gratuito y no sé qué, y muy hippie en ese sentido, hasta este año te diría, que dijimos, bueno, che, vamos a armar algo para que la gente, que no es más que una página donde la gente pueda ver todo ordenado, y en donde pueda colaborar si quiere, porque nos pasó el año pasado yendo, o con el concierto en su momento, y después el año pasado yendo a un montón de países que la gente salía del cine y decía, che, ¿cómo puedo ayudar a esto? Bueno, no sé, llamame, qué sé yo, digo, era como muy así. Entonces ahora nos organizamos un poquito más también con unas genias de diseñadoras, estudiantes de diseño gráfico de la Universidad de Córdoba, que se pusieron al hombro también la página web y a organizar todo y son parte hoy en día también del proyecto. Bueno, ahí además de toda la información está maneras que se nos ocurren de colaborar según la experiencia que hay. Todo es abierto, porque es un proyecto abierto en donde la gente también puede proponer otras cosas. Pero a mí, digo, ahí se reúne un poco el lugar, digamos, la vía de comunicación
porque si no es eso, nos estallan los celulares a cada uno de, no sé, de Polonia, de este, del otro. Y sí, bueno, vamos a ordenar un poquito, que venga todo ahí y ahí tratamos. Pero maneras de colaborar hay miles. Desde, sobre todo desde promulgar o divulgar el proyecto, divulgar, entre otras cosas, la película, por supuesto, ir al cine o tratar de, si, porque ahora, digo, tal en cines en Francia, sigue estando por festivales, están en la televisión en España, en no sé, bueno, sumarse a ver la película, difundirla, difundir el proyecto, pero también, no sé, de repente nos han llegado micrófonos o nos han llegado instrumentos para los chicos, nos han llegado, no sé, o qué sé yo, ilustraciones para los temas, porque las canciones, cada una de las canciones es un proceso inmenso, gigante, de que tal vez dura un año una canción en escribirse, porque tiene todo un proceso de elaboración junto con los chicos y no tienen los tiempos de un adulto músico profesional para hacer un tema, ¿no? Un hit. No, es un proceso. Y ese proceso no culmina solo en canción, sino que también le piden a ilustradores, por ejemplo, que ilustren algo con los que se sienten identificados con esa canción. Entonces, si son ilustradores o si son del audiovisual, pueden hacer un videoclip de una canción que no la tiene. Y así un montón de posibilidades que, bueno, hay algunas resumidas ahí en la página. También, por supuesto, económicamente, porque es todo un viaje que hay que hacer y que Ramiro tiene que ir a un lugar y si va con la motito o va con el auto y nosotros también. Digo, hay maneras de colaborar varias y seguramente no sean las únicas las que están puestas ahí, sino las que se puedan proponer también entre toda la comunidad. Maravilloso. Quisiera, por favor, transmitir unas preguntas que vienen del público. Uno es, ¿la van a presentar en Chile? La siguiente, si está disponible online la película para poder verla. Mira, online está acá no, en América no todavía. Está en España, está en la radio y televisión española, en el canal de ellos, está en Al Jazeera y se me va, no me acuerdo bien ahora más. Eso es una cosa que tengo que hacer, pero hay una vía online que está, pero en Europa. En Latinoamérica, vía online todavía no, es la idea, por supuesto, pero primero queremos pasar por el cine acá en Argentina. En Chile creo que no hemos estado, mira, no, en algún festival seguro, ahora no me acuerdo, porque fueron muchos, pero en Chile es difícil, o sea, por lo menos por ahora no está trabajado como un estreno de sala, digamos, que son los más difíciles también de hacer fuera del país, ¿no? Tal vez se dé en Colombia. Pero seguramente una vez que hayamos pasado esta parte de las salas en Argentina, empecemos a ver de qué manera llegan, no sé si al cine, pero sí a las facultades, a las instituciones educativas, ¿no? Que llegan nuestro sueño siempre es que lleguen a las escuelas y a las facultades de distintos países. Y en algún momento vamos a liberar todo para que todo el mundo pueda acceder, ¿no? Pero bueno, vamos de a poco también para ir aprovechando también todas los espacios de exhibición. Pero seguramente en Chile vas a tener la oportunidad más temprano que tarde. Excelente, nos vas contando. En Perú yo quisiera verla y pasarle la voz a mi gente, de todas maneras. Y por acá lo último dice, bueno, sí, la película está traducida al inglés. Bueno, sí, supongo, porque se ha exhibido en varios Sí, países de sí. Europa, en fin, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, al inglés, al italiano, al francés y ahora no sé, al árabe supongo que estará. Yo no tengo los subtítulos, pero los debe tener la gente de prensa si lo metió ahí. En chino, en Puede ser. japonés, Y sí, sí, ahora claro. iban a tener, creo que se iba a pasar en Japón, estaban arreglando también con una televisora y en Corea también. Así que van a tener que hacer los subtítulos. Yo no lo voy a hacer porque... pero seguramente. Felicitaciones nuevamente, Mauricio, por acompañarnos, por darnos luces sobre la película, inspirarnos y por fomentar la esperanza, porque dentro de todo necesitamos eso, un filtro de luz que ingrese esperanza. Así que muchas gracias. Y No, bueno, gracias.
A ustedes, a todo Ecocidio también que nos viene dando una mano, bueno, Coti que ya la conocemos hace un tiempito y nos viene dando una mano también, que es eso, ¿no? O sea, es juntar gente, juntar buena gente que tenga ganas de proponer otras cosas, de ir explorando y de ayudarnos entre nosotros, me parece que es fundamental. Digo, este proyecto es posible también, entre otras cosas, por gente como ustedes, ¿no? Así que el agradecido soy yo y hablo en nombre de todos los del proyecto. Gracias nuevamente, un abrazo grande y bueno, nosotros todavía seguimos, así que por favor acompáñanos. Dale, dale. Muy Gracias. bien. Agradecidas nosotros, Mauri, porque bueno, se queda ahí hasta porque imagino que a las y media ahí yo te paso, Mili, los datos del back, pero Mauri obviamente tiene sus entrevistas porque está a días del estreno, así que seguro a las 8:30 nos abandona. Pero bueno, yo por las dudas, si él se tiene que desconectar, en realidad los agradecidos somos nosotros. ¿Cierto? Creo que la ayuda es de ustedes, el aporte que han hecho es enorme. Y la verdad es que, viste, sobre todo Mili decía, bueno, los ambientalistas o los que estamos en temas ambientales, y a mí me gusta escuchar este tipo de personas que no, genuinas, ¿no? Estamos muy acostumbrados a discursos muy armados, speech todo el tiempo repetitivos, y creo que queremos escuchar personas como Mauri, como Ramiro, em, que en verdad inspiran y de una manera muy cercana, ¿no? Auténtica y que no tan llena de tecnicismos, que son importantes, pero que como bien decía Mauri, también estamos donde estamos por falta de corazón, por falta de darle las voces a las personas que están en los territorios, así que los agradecidos somos nosotros y personalmente, porque tuve la oportunidad y he sido una de las afortunadas de poder ver la película con mi hijo, así que tiene 8 años y es realmente una experiencia maravillosa, transformadora. La recomiendo, la sugiero, les deseo a cada una de las personas que nos escuche que pueda ir al cine a ver el estreno. Llorás, te reís, no sé, te enojás, creo que es un combo de emociones y en un momento donde todo parece tan inhumano, es como reconectar con la esencia y la verdad que eso. Así que ojalá que todos puedan ir al cine y acompañar este proyectazo. Y nuevamente, gracias, Mauri. No, bueno, gracias a todos. Nos decimos gracias a todos. No, yo igual, capaz que la nota sea tengo una nota justo ahora en 5 minutos, pero yo me voy a poner en off así, cámara y si dura 5 minutos me pongo de vuelta porque me parece súper. Quiero estar acá lo más que pueda. Pero bueno, tenía pactada esa nota 8:30, así que nada, si ven que me apago, seguramente vuelvo en un ratito, ¿dale? Excelente, gracias Mauricio. Bueno, voy a continuar con Coti. Coti ha estado acá conversando con nosotros, yo creo que ustedes la conocen, pero igual voy a presentarla para quienes no todavía no conocen a Coti. Ella es Constanza Soler, licenciada en Comunicación Social, tiene una especialización en políticas medioambientales, es diplomada en gestión de la crisis climática, actualmente cursa un máster en Relaciones Internacionales en la Universidad Austral, es coordinadora de Stop Ecocidio Américas, de las Américas y trabaja como editora senior en Econews. Cuenta con experiencia en articulación de alianzas público-privadas y ONGs liderando proyectos que promueven la resiliencia climática, la equidad social y las ODS. Bueno, Coti, un gusto, tú sabes que nosotros nos queremos un montón, ya nos hemos visto en persona además, y quiero aprovechar eh, tu experiencia y obviamente tu cercanía con esto ecocidio, comentándote, en realidad yo tengo una anécdota que quiero compartir rapidísimo, y esto nació desde una ilustración que yo quería hacer a Polly Higgins. Polly Higgins es cofundadora de Stop Ecocidio Internacional. Me gustaría que luego la gente que escuche su nombre pueda googlear y conocer un poco más sobre ella. Pero hay una anécdota muy rica y viene justo antes de asistir a las negociaciones climáticas en Copenhague
Un chamán colombiano que le dijo, solo cuando le damos un nombre a la sombra comienza la sanación. El mensaje tuvo un fuerte impacto en ella y luego estando allí, una persona del público comentó que hace falta un nuevo lenguaje para abordar el daño y la destrucción masiva. Entonces se dio cuenta de que lo que ocurría y pensó es como un genocidio, solo que es ecocidio, teniendo en cuenta la naturaleza. Coti, háblanos por favor sobre el sueño colectivo y global que tenemos, la ley de ecocidio. ¿Qué es lo que se quiere lograr? Bueno, muchas gracias, Mili. Yo creo que acá podemos también hablar incluso de Denise, porque para quien no lo sabe, Denise, yo tengo el placer de haberla y el honor de haberla reemplazado, así que Denise también está como puede ir haciéndome aportes mejor que nadie. Pero bueno, un poco para también introducir este evento que se hace, estamos justamente en un contexto de COP 4, como bien decías, Mili, que es por el Acuerdo de Escazú, que es el primer acuerdo ambiental de la región. Y bueno, nosotros en este evento teníamos como el desafío de conectar una película, el Acuerdo de Escazú, ecocidio, y en verdad cuando uno indaga y profundiza, todo tiene sentido. Porque si tuviera que resumir lo que hacemos es básicamente proteger y defender la vida, es la protección de la vida. Y a veces no escuchaba a Ramiro, bueno, él hablaba de esto, ¿no? De los derechos humanos, de los ecosistemas y de un nuevo lenguaje que vos decías, Mili. Creo que ese nuevo lenguaje tiene que tener la capacidad de entender que somos interdependientes y que realmente todo tiene que ver, todo va de la mano, es decir, no hay separaciones, no por un lado los derechos humanos, por otro lado los ecosistemas, no, somos vida en sus diferentes manifestaciones o formas. Entonces lo que busca Ecocidio es justamente proteger y defender la vida. Para quienes no saben, un poco más técnica, me falta ahí mi compañero Rodrigo Lledó, que le mandamos un saludo que nos estará escuchando, y es el técnico del equipo, pero también un experto que ha estado, ¿no? en darle una definición a esto que es ecocidio. Nuestro sueño, como bien lo dijiste, Mili, es que el ecocidio sea un crimen internacional. Y estamos convencidos, ¿no? Yo siempre hice, sabemos que vamos a llegar. No sabemos cómo, porque empieza a disparar de distintas maneras y posibilidades. Por ejemplo, hoy estamos hablando acá de ecocidio a través del arte, pero sabemos que vamos a llegar, que es un destino asegurado. Y están sucediendo muchas cosas para alcanzarlo. Pero la verdad es que cuando uno piensa en ecocidio es personalmente creo que es algo más que una cuestión legal, ¿no? Esto de, bueno, que sea un crimen internacional, en competencia a la Corte Penal Internacional, que esté a la misma altura o rango que el resto de los crímenes internacionales, pero personalmente creo que es una decisión ética, ¿no? Es una decisión mucho más profunda, es una decisión ética de qué mundo queremos cohabitar. Esto que decía Ramiro y que también decía Mauri, ¿no? Como si fuéramos separados de del planeta, ¿no? Entonces siento que es un paso mucho más profundo que una cuestión legal, es un cambio de paradigma, es un cambio de lenguaje y tiene una potencia enorme. Así que y un poco anclándolo también ya a Escazú, que bueno, tiene todo el sentido de que hoy lo podamos debatir en este encuentro. Justamente Escazú, como bien decíamos, es el primer acuerdo de la región en materia ambiental. A mí me gusta decir socioambiental. Todo lo social es ambiental y todo lo ambiental es social, así que prefiero definirme de esa manera o referirme de esa manera al tratado. Y, y un poco lo que este acuerdo busca son otorga los derechos de acceso, ¿no? Acceso a la información, acceso a la participación y acceso a la justicia. Y este tratado, nosotros tenemos, bueno, el desafío hoy de estar
en Bahamas, donde se está haciendo, celebrando la COP4, y vienen muchas organizaciones de distintas partes de la región. em, y a mí me parece que el evento o la película es un ejemplo de pasar a la acción, porque es un acuerdo que es maravilloso y es un gran logro, pero también es una realidad y eso es lo que se está discutiendo hoy, que necesita implementación, necesita que se implemente, necesita que pasemos a la acción, que sea práctico, que realmente defienda a las personas que están poniendo el cuerpo en sus territorios, que son amenazadas, asesinadas a diario. Entonces, lo que se va a pedir en este espacio es eso, empezar a implementarlo, a bajarlo, ya pasó tiempo suficiente. Entonces, creo que este documental es un ejemplo de cómo pasar a la acción, ¿no? Cómo a través de una guitarra y voces podés cambiar cabezas, podés cambiar corazones. Así que creo que va muy, muy de la mano de lo que está sucediendo también acá en Bahamas y nos pareció muy bonito poder traerlo en este contexto. Maravilloso. Gracias, Coti. Bueno, Denise, por favor, quiero también presentarte. Bueno, ella es Natalia Denise Alonso, es otra de nuestras invitadas. Como dijo Coti, también ha sido parte de Stop Ecocidio, ha sido coordinadora también de las Américas. Bueno, ella es especialista socioambiental, licenciada en Ciencias Ambientales de la Universidad de Buenos Aires y maestrada en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella investiga sobre conservación ambiental en territorios urbanos desde una perspectiva de justicia ambiental. Ha trabajado como periodista ambiental en la administración pública y en ONGs, incluido un periodo como coordinadora de, esto de las Américas. Eh, También ha sido profesora de yoga y escritora, combinando las prácticas holísticas y la literatura en la sensibilización sobre los problemas ambientales. Bueno, ella actualmente está realizando también una estancia en investigación sobre ecología política en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Y tenemos entonces el acompañamiento de Natalia. Bueno, Natalia, quería preguntarte justamente porque tienes una experiencia en temas de derechos humanos, temas sociales, ambientales. Una pregunta que le hice un poco a Ramiro, pero me gustaría que la puedas abordar tú. En el camino de Ramiro, en la ruta de Ramiro es realmente sumamente maravillosa, inspiradora, pero como sabemos, también es un trabajo de resistencia constante y hay como una fuerza oscura que intenta silenciar el proyecto. Y entendemos esas presiones, ¿no? Hoy defender el río, el bosque, el mar, lamentablemente cuesta la vida, ¿no? Y quienes la defienden en este momento son justamente las comunidades amazónicas, originarias, andinas, y en nuestra región, quienes han perdido la vida lamentablemente están en aumento, ¿no? Cada día escuchamos casos nuevos y qué avances y contramarchas hay en este sentido en nuestra región. Quisiera que por favor nos compartas un poco tu mirada. Hola, sí, muchísimas gracias, Milagros, y gracias a todos, todas por estar aquí. La verdad, el documental es precioso y es hermoso que podamos estar hablando de estos temas en este marco de la COP y de este evento organizado por Stop Ecocidio. Y a mí me parece súper importante ponernos en contexto de América Latina, ¿no? Porque lo que vemos en el documental es esta cuestión, esta problemática que en Argentina es muy grande, del uso de pesticidas muy cerca de la escuela, tanto que los chicos dicen, me duele la cabeza, eso justo como venían diciendo Mauricio, Coti, no es que empieza el problema desde un lenguaje técnico, ni siquiera de un estudio estadístico de salud, sino desde un síntoma en el cuerpo, en la vida, ¿no? En la escuela. Sobre eso quería decir que en general hay muchas provincias, como la provincia de Córdoba, de Argentina, que tienen regulaciones de que a 1500 metros de zonas pobladas no se puede echar este tipo de sustancias.
Entonces, ahí hay un reconocimiento incluso desde la legislación de que eso no debería estar pasando, ¿no? ¿Por qué está pasando? ¿Por qué pasa igual? Esa es una pregunta que todos nos podemos hacer. Y vemos que pasa no solo lamentablemente en esta escuela o en la de Santa Fe, que es una provincia vecina, sino también en Brasil, también en Paraguay. Particularmente el tema de agrotóxicos en esta parte de Sudamérica está muy, muy difundido. Y también otros temas, como vos bien decías, a los que están expuestos defensores ambientales en México, en Centroamérica, en Perú, en Colombia, en Chile, vinculados a veces a algún tipo de cultivo, a más agrotóxicos, más a deforestación, distintos motivos, ¿no? Pero ahí siempre vemos que la causa está en el modelo productivo y el lugar que ocupan nuestros países estructuralmente en ciertas cuestiones económicas que hacen que haya tantos intereses atrás, ¿no? Como quiénes son esas personas en el documental que llaman, que dicen, bueno, vamos a ver si este evento se hace mejor, no, mejor si lo cancelan, lo posponen. El punto ahí es que es una cuestión profundamente arraigada, estructural en nuestra región, y sabemos que siempre que alguien ahora alza la voz por la vida, por los ríos, por los bosques, por los glaciares, por la salud de nuestros niños y niñas, va a estar de alguna forma tocando más cerca o más lejos estas cuestiones y necesitamos el apoyo de todos, o sea, todas las personas que son parte de ese territorio, todas las voces que puedan sensibilizar, abrir al diálogo. Justamente creo que eso es lo que nos transmite la película y de eso hablan recién nos decía Ramiro, que es el rol del arte, ¿no? Ciertos temas que, como hay tantos intereses, se vuelven tabú y empieza a haber incluso miedo de hablar o juicios y prejuicios. Para ir más allá de eso, tender puentes de diálogo, creo que ahí el arte nos puede ayudar muchísimo, porque realmente sí, América Latina es la región del mundo con más asesinatos y violaciones a los derechos humanos, los defensores ambientales, por estas cuestiones muy estructurales. Cierto. El arte definitivamente es un gran puente de transformación, ha transformado diferentes ámbitos, el teatro, el cine, los libros, por supuesto, ¿no? La poesía, en fin, todo está conectado para ayudarnos a entender las cosas desde otras miradas. Y hay una urgencia definitivamente, ¿no? Y me gusta que hayan películas como esta que hable sobre temas que quizás incomodan, pero desde el enfoque del debate, la comprensión y la escucha, nos permite entender también cómo es que nosotros podemos tener una actitud diferente, ¿no? Y son aprendizajes que definitivamente nos genera el arte. Bueno, por otro lado, se habló también al inicio, o no se habló, en realidad quería hacerle la pregunta a Ramiro, pero aprovechando que ustedes están aquí acompañándome ya un poco para cerrar, hemos hablado de algunos temas como palabras clave, incluso como el tema invisibilidad, ¿no? Por ejemplo, Ramiro tenía que ir a un colegio rural en moto durante 4 o 5 horas. La realidad para muchos territorios, por ejemplo en Perú, eh, es tan dura, por ejemplo los niños o eh, personal de salud, profesores, tienen que ir a sus escuelas o lugar de trabajo, muchas veces caminando en condiciones muy, muy duras y se pasan caminando 4 o 5 horas, hasta más. Tienen que pasar el río y con condiciones climáticas muy difíciles. ¿Cómo, cómo podemos enfrentar todo esto, toda esta realidad que, que de verdad nos vulnera como territorio biodiverso, porque estamos siendo vulnerados también porque la biodiversidad de la región es amplia, pero también la forma en que se están extrayendo los recursos, viendo solamente el lado económico, nos está generando un colapso. ¿Qué mensaje nos darían, Coti, Denise?
No sé si querés vos, Den, como para cambiar el orden. Ay, dale. Sí, bueno, igual son preguntas para conversarlas, ¿no? Para pensarlas en conjunto porque súper complejo y súper urgente. A mí me llamó mucho la atención también que varias veces en la peli mencionan, ¿no? La cuestión de sentirse invisibles. Creo que la directora de la escuela dice en un momento, bueno, esto es ser invisibles o la ruralidad, ¿no? Como los territorios muchas veces ven y ponen mucha atención a lo que pasa en las grandes ciudades cuando están íntimamente relacionados. Hoy por hoy la ciudad no existe sin el campo, sin las personas que lo habitan y trabajan ahí. Creo que esto que está pasando ahora, o sea, cuantas más voces se puedan prestar a lo que ya está hablando, ¿no? Porque no es que no tienen voz, están justamente cantando, componiendo sus canciones, sino que por hacer todos los espacios posibles que amplifiquen eso. Porque ahí ya están, en los territorios, ya están las alternativas, ya están las respuestas que esperamos, que buscamos. Algo que me estaba pensando también es como esta cuestión de que hay algunas sustancias químicas que se usan para este tipo de cultivos que están prohibidas en los países que importan los productos que exportan los países latinoamericanos. ¿Me explico? Es decir, es todo un modelo productivo que requiere ciertos químicos y los países que los consumen en los suyos los tienen prohibidos, ¿no? Y es como es seguir cada pequeña lucha que a veces cansa, a veces justamente por una ley como por la ley del ecocidio o por cierta regulación, puede ser a nivel de país, municipal. A veces uno dice, uy, bueno, esta es una pequeña cosa de todo un sistema, pero realmente sí hacen la diferencia, porque nos ponen en contacto, nos hacen construir comunidad, nos hacen estar más unidos con personas que están sensibilizadas también, y nos lleva a ese cambio de paradigma que decía Coti, de cómo hay una interdependencia. Realmente darnos cuenta de que cada paso que demos a nivel de nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro país o toda América Latina, nos va a acercar un poco más hacia esa utopía también de la que hablaba Ramiro. No sé qué te hace pensar a vos, Coti, esta cuestión. Sí, a mí me gusta mucho, bueno, el concepto de héroes anónimos, ¿no? Creo que hay muchos Ramiros en el mundo y en nuestra región de hablar. Y por eso el concepto de invisibilizados lo entiendo, pero también siento que hay invisibilizados para quizás los que están en el nicho, porque en verdad todos los días estas personas están haciendo algo en su territorio para cambiar su realidad. Y a mí eso me parece lo más valioso. También siento que en un momento donde el sistema internacional, tal cual lo conocemos, cruje y está en una crisis enorme, es la oportunidad para tener este tipo de conversaciones, para poder reformular los acuerdos sociales que tenemos. Y ahí es donde las comunidades para mí tienen un rol elemental, ¿no? Que nosotros en este pequeño Zoom, pero multiplicado, porque en este momento en Brasil, en Bahamas, en eh, Perú, en Colombia, estén conversando de, ok, interdependencia, bienes comunes, ecocidio. Creo que estamos generando ese nuevo lenguaje, esas nuevas bases de ese sistema que necesitamos. Entonces, para mí es muy importante eso, ¿no? Más allá de que la realidad es dura, es cruda, es real, que los números de asesinatos existen, que la región es una de las más afectadas o de las más inseguras. Em, yo pondría mucho el foco en esos Ramiros, en esos Mauricios, que están, en lugar de quedarse sentados,
viendo cómo aportan, ¿no? Desde su lugar, qué es el pequeño o gran cambio que hacen. Y si todos lo hacemos, si se multiplican, creo que ahí está la potencia de la transformación. Como Mili, ¿no? Como Perú sin ecocidio, como Colombia sin ecocidio, como México sin ecocidio. Creo que a mí me gusta mucho esta película por lo positivo, por lo esperanzador, porque necesitamos del amor, del amor como motor, como transformación, como aire, ¿no? Entonces creo que me quedaría con ese mensaje. Es cierto, se está trabajando, pero en definitiva somos las personas las que tenemos que empoderarnos, creernos que es posible, decir más que sí, a más no, y creo que de a poquito va a ir sucediendo ese cambio que esperamos. Muy bien. Sí, finalmente creo que el mensaje final es la colectividad, es el abrazo como los árboles, como la naturaleza nos lo da con el micelio, de unir voces, tejer redes y hacernos fuertes y combatir la desesperanza con amor. Y seguir trabajando día a día, porque esto es un trabajo continuo, así como la ley de ecocidio, que también venimos trabajando día a día y esperamos pues que más voces se unan y tengamos más aliados y más gente hablando sobre ello. Definitivamente este es un espacio oportuno para dialogar estos temas, hacerlos visibles y seguiremos reflexionando seguramente y seguiremos teniendo estos tipos de debate que hacen bien. Y bueno, gracias Coti, gracias Denise, Mauricio, Ramiro, quien de verdad, aunque ya no está, esto quedará grabado. Les agradecemos profundamente por todo lo que hemos ido escuchando de cada uno de ustedes, sus experiencias y sus miradas que definitivamente nos generan una mirada distinta desde ángulos distintos. Muchas gracias. Quisiera Mili, saber, simplemente hacerte también a vos por asumir el desafío de moderar y ponerle tu tiempo, tu amor, las ganas de siempre, el entusiasmo, la emoción, la sensibilidad que tenés. Así que gracias por tu maravillosa moderación. Y sí, como último mensaje, me encantaría pedirles que vayan a ver la película y que cuando hablamos de esos cambios, bueno, un cambio, un aporte es apoyar este tipo de proyectos. Así que acercarse al cine es ya un acto de resistencia cuando vamos a ver este tipo de proyectos. sí, Gracias a todos, a Denise, a Mauricio, a Ramiro y a todos los que nos han visto. desde esto Ecocidio. Muchas gracias. ¿Algo más que quisieran decir? Por último, creo que ya estamos en... No, también agradecer a ti, Milagros, el trabajo, toda la atención y a todos los que estuvieron viendo y que vean la película y que sigamos hablando, que hay que hablar y hablar y hablar de estos temas y conectarnos en toda la región. Muchas gracias, Natalia. De verdad que ha Gracias sido un a gustazo Víctor, al Seguiremos. compañero Víctor, que ha estado desde muy tarde porque está en España, así que imagínense la hora que es, en silencio, porque su familia está durmiendo y ahí, así todo Víctor ha estado como siempre. Así que muchas gracias, Víctor, por el apoyo técnico. Mil gracias. Gracias, Mauri. Hola, Bye. Mauri, y adiós. Sí, nos vemos. Chao, chao. Un abrazo grande a la distancia. Gracias, adiós.